Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ruidoso, pero esa noche, cuando mi móvil vibró a las 11:47 p.m., con esas 7 palabras que destrozarían mi mundo, aprendí que algunos silencios gritan más fuerte que cualquier discusión. No vuelvas a llamarme nunca. Me quedé mirando el mensaje hasta que me ardieron los ojos, leyéndolo una y otra vez, esperando que las letras se reordenaran de alguna manera en algo que tuviera sentido. Algo que no se sintiera como una sentencia de muerte dictada en fuente de 12 puntos, en una pantalla que de pronto pesaba más que el plomo en mis manos temblorosas. Mi hijo, mi Alejandro, el niño que llevé en mi vientre 9 meses, al que amamanté en incontables noches sin dormir, al que abracé cuando las pesadillas lo hacían llorar, al que animé en cada partido de fútbol incluso cuando estaba agotada por mis dobles turnos en la cafetería de barrio. El joven por el que sacrifiqué todo, incluyendo mis propios sueños, mi propia felicidad, mi propio sentido de quién era yo más allá de ser su madre, simplemente se fue, con un mensaje de texto. Me quedé sentada en mi sofá desgastado, el mismo sofá donde lo había acunado hasta que se durmió de bebé, donde veíamos dibujos animados los sábados por la mañana, donde le ayudé con los deberes mientras mi propia espalda me dolía por estar de pie 14 horas seguidas sirviendo café a gente que apenas me miraba. La tela estaba descolorida ya, raída en los lugares donde nuestra vida la había desgastado, pero contenía nuestros recuerdos, o eso creía yo. Mis dedos flotaron sobre el teclado, temblando como un flan. ¿Debería llamarle? ¿Debería exigir una explicación? ¿Debería suplicar? Durante 28 años, había sido su madre, 28 años de ponerlo a él primero, de asegurarme de que nunca sintiera el abandono que yo sentí cuando su padre se marchó de casa, cuando Alejandro solo tenía 3 años. 28 años de serlo todo, madre, padre, proveedora, protectora, animadora y puerto seguro. Y ahora, en 7 palabras, yo no era nada que mi dignidad me permitió. Mensaje recibido, hijo, enviar. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de preguntas que me arañaban el pecho, lleno de recuerdos que ahora parecían mentiras, lleno de un dolor tan profundo que ni siquiera podía encontrar lágrimas para él. Simplemente me quedé sentada allí, sintiendo que algo fundamental se resquebrajaba dentro de mí, como una cimentación cediendo bajo demasiado peso cargado durante demasiado tiempo. El piso se sintió diferente de inmediato, más pequeño, más vacío. Cada rincón tenía ecos de él, sus zapatitos de bebé todavía en mi armario, su foto de graduación en la repisa de la chimenea, la taza de café que me compró para el Día de la Madre hace 3 años que decía «La mejor mamá del mundo», en letras que ahora parecían una burla. Caminé a la cocina y puse agua para hacerme una manzanilla, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente daba vueltas. ¿Qué había hecho mal? ¿Cuándo lo había perdido? ¿Fue cuando no pude pagarle la universidad cara que quería? ¿Fue cuando me volví a casar brevemente para darle una figura paterna? ¿Solo para divorciarme de nuevo cuando el hombre resultó no ser nada de lo que Alejandro necesitaba? ¿Fue porque trabajaba demasiado, tratando de mantenernos? ¿O porque no trabajaba lo suficiente para darle todo lo que quería? Las preguntas se multiplicaron como células cancerosas, cada una más dolorosa que la anterior. Pensé en llamar a mi hermana Carmen, pero ya podía escuchar su voz. María, lo malcriaste, le diste todo y no pediste nada a cambio. ¿Qué esperabas? Carmen siempre fue la práctica, la que decía las verdades del barquero que nadie quería oír, pero esta noche no podía soportar escucharlas. En cambio, me senté en mi pequeña mesa de cocina con mi taza de manzanilla, la misma mesa donde Alejandro había comido miles de platos que preparé con amor, donde le ayudé con proyectos escolares, donde hablamos de sus sueños y miedos y de todo lo demás. La madera estaba marcada por años de uso, con anillos de incontables tazas y pequeñas quemaduras de ollas calientes que había apoyado demasiado rápido al correr para ir al trabajo. Si estás viendo esta historia y sientes algo en el pecho que se te aprieta, si estás pensando en tus propios hijos o en el amor que has dado que a veces parece no ser apreciado, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y tu apoyo significa todo. Comenta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Leo absolutamente todos los comentarios. La noche se extendía interminablemente ante mí.
Intenté recordar la última conversación que tuvimos. Fue hace 3 semanas, cuando me llamó pidiendo dinero para la reparación de su coche. Se lo envié de inmediato, por supuesto, aunque eso significara comer sopa de sobre el resto del mes. Me dio las gracias. Dijo que me quería. Prometió llamar pronto. Y luego, nada. Hasta el mensaje de esta noche. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, sintiendo el peso de 55 años posarse sobre mis hombros como un abrigo pesado que no podía quitarme. ¿Cuándo me había convertido en esta mujer? Esta mujer que vivía enteramente a través de su hijo, que no tenía identidad más allá de la madre de Alejandro, que había olvidado lo que quería para sí misma, porque querer cosas para él se había convertido en toda su existencia. La verdad era amarga como una medicina. Había tenido tanto miedo de perderlo que me había perdido a mí misma, y de alguna manera, al perderme a mí misma, lo había perdido a él de todos modos. Miré a mi alrededor en mi piso silencioso. Lo miré de verdad por primera vez en años. ¿Cuándo se había vuelto tan pequeño? ¿Cuándo habían empezado las paredes a cerrarse sobre mí? ¿Cuándo se había convertido mi propia vida en algo por lo que solo estaba de paso camino de la suya? El silencio ya no provenía solo de mi móvil. Provenía de dentro de mí, del lugar donde solía vivir mi propia voz antes de que aprendiera a hablar solo en preguntas preocupadas sobre su felicidad, sus necesidades, su futuro. Pero mientras estaba sentada allí en la penumbra de mi cocina, algo inesperado comenzó a crecer en ese silencio. No aceptación. Aún no estaba lista para eso. No comprensión. Eso quizás nunca llegaría, sino algo más. Algo que se sentía como posibilidad. Quizás, solo quizás, esto no era solo un final. Quizás también era un comienzo. Las señales habían estado ahí durante meses, pero yo había estado demasiado desesperada por mantenernos unidos para verlas con claridad. Ahora, sentada entre los escombros de ese mensaje de texto, los recuerdos me inundaron como una presa que revienta. Todos los momentos que había justificado, toda la frialdad que había excusado, toda la distancia que había fingido que no crecía entre nosotros. Comenzó con las llamadas de teléfono que se hacían más cortas. Donde solíamos hablar 1 hora sobre todo y nada, de repente nuestras conversaciones se convirtieron en transacciones. Necesitaba dinero para el alquiler, necesitaba consejos sobre su trabajo, necesitaba que le avalara algo, siempre necesitando, nunca simplemente queriendo escuchar mi voz. Mamá, no puedo hablar mucho. Se convirtió en su saludo estándar. Estoy ocupado. Se convirtió en su despedida estándar. Me dije a mí misma que solo estaba estresado, simplemente abrumado con la vida adulta. Puse excusas por él de la misma manera que había puesto excusas por su padre todos esos años atrás. Otro patrón que estaba demasiado cerca para ver. Luego vinieron los días festivos que faltó. Primero, un puente largo. Estoy trabajando, mamá. ¿Lo entiendes, verdad? Por supuesto que lo entendía. Siempre entendía. Pasé ese día sola, cocinando un pequeño cordero asado de todas formas, porque el ritual se sentía importante, incluso si la audiencia había desaparecido. Empaqueté las sobras que él nunca vendría a recoger. La Navidad fue la siguiente. Este año voy con la familia de Sara, dijo, refiriéndose a su novia a la que había conocido exactamente 2 veces. Sus padres de verdad quieren que esté allí. La forma en que lo dijo, dejó claro que lo que querían sus padres importaba más que lo que yo pudiera querer. Colgué pequeños adornos en un árbol diminuto, y traté de convencerme de que estar sola era pacífico, no patético. Mi cumpleaños en febrero fue el punto de inflexión que debería haber reconocido. Había insinuado durante semanas que quizás podríamos cenar juntos, solo los dos, como solíamos hacer cuando él era más joven, y los cumpleaños significaban tarta casera y regalos tontos que había hecho en clase de manualidades. Intentaré hacer un hueco, mamá, dijo, pero la forma en que lo dijo, como si me estuviera haciendo un favor, como si mi cumpleaños fuera una inconveniencia que gestionar en lugar de un momento que realmente querríamos compartir, debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber. No apareció. No llamó hasta 3 días después con una disculpa que sonó ensayada y vacía. Lo siento, mamá. El trabajo me tenía loco. Ya sabes cómo es. Pero yo no sabía cómo era, porque ya nunca me hablaba de su trabajo. Ya no me hablaba de nada. Pasé la noche de ese cumpleaños en mi mesa de cocina con un pastelito comprado y una sola vela,
sintiéndome tonta y olvidada. La señora Rodríguez de al lado me oyó llorar a través de las paredes finas y me trajo un poco de su flan casero, sentándose conmigo durante una hora mientras yo fingía que todo estaba bien. «Mija», dijo suavemente, «a veces nuestros hijos tienen que encontrar su propio camino, pero eso no significa que dejen de necesitarnos, solo que, de forma diferente». Asentí y sonreí y le di las gracias por el flan, pero por dentro estaba gritando, «¿Qué tan diferente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia era demasiada?» La peor parte no era su ausencia, era cómo otras personas empezaron a notarlo. Carmen, mi hermana, comenzó a hacer preguntas directas. «¿Dónde está Alejandro estos días? Hace tiempo que no lo veo». «¡Tan!». Cuando puse excusas, levantaba la ceja de esa manera que decía que sabía exactamente lo que estaba pasando, pero era demasiado educada para decirlo directamente. En la cafetería donde trabajaba, mis compañeros dejaron de preguntar por él. Durante años, habían escuchado mis orgullosas actualizaciones, su nuevo trabajo, su piso, su novia, sus planes. Yo era la madre que no podía dejar de hablar de su hijo exitoso. Pero cuando las actualizaciones dejaron de llegar porque no había más llamadas para proporcionarlas, el silencio se hizo obvio para todos. «¿Qué tal ese chico tuyo?», preguntaría el señor García cuando venía por su café del martes. Aprendí a evadir con respuestas vagas. «Oh, ya sabes lo ocupada que está la gente joven estos días». Pero podía ver la pena asomando en los ojos de la gente, el reconocimiento de que algo había cambiado en la historia que yo había estado contando sobre mi relación perfecta con mi hijo. El momento crítico llegó en Pascua. Había comprado ingredientes para su comida favorita, la elaborada cena dominical que solía hacer cuando era pequeño, con la tarta de Santiago que me llevaba horas preparar a la perfección. Le envié un mensaje de texto sobre ello, informal pero esperanzado. «Estoy haciendo tu cena favorita el domingo por si quieres venir». Su respuesta llegó 6 horas después. «No puedo ir, ya tengo planes». «No, me gustaría poder ir». «No, quizás la próxima vez». «Ni siquiera lo siento. Solo no puedo ir». Como si yo fuera una conocida casual a la que estaba declinando educadamente, no la mujer que lo había criado sola durante 25 años. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, sentada en mi salón rodeada de bolsas de la compra llenas de comida que había comprado para demostrar amor a alguien que aparentemente ya no lo quería. Los ingredientes de la tarta parecían burlarse de mí desde la encimera. Huevos, almendras, azúcar, todos los componentes de algo que requería tiempo, cuidado y la fe de que alguien apreciaría el esfuerzo. Lo cociné todo de todos modos. No para él, había dejado claro que no estaría allí, sino porque tirarlo a la basura se sentía como admitir una derrota para la que aún no estaba preparada. Comí sola en la mesa puesta para 2. Su silla vacía, un crudo recordatorio de cuánto tiempo había estado teniendo conversaciones con un fantasma. Fue entonces cuando empecé a entender algo doloroso pero necesario. Había estado amando a alguien que ya se había ido. Físicamente, vivía al otro lado de la ciudad. Emocionalmente, se había mudado a otro planeta, uno donde las madres eran opcionales en lugar de esenciales, donde la mujer que había sacrificado todo por él se había convertido en solo otra obligación que gestionar y finalmente desechar. La comprensión no llegó de golpe. Se acercó a mí como la edad misma, lentamente, y luego de repente, hasta que un día me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Cuándo me había convertido en esta persona que esperaba junto al móvil? ¿Cuándo había empezado a medir mi valor por la frecuencia con la que mi propio hijo elegía incluirme en su vida? Sara, su novia, se convirtió en otra fuente de dolor sutil. Las pocas veces que la había conocido, fue educada pero distante, tratándome como a la pariente incómoda de Alejandro, en lugar de la mujer que había moldeado todo lo bueno de él. Nunca me preguntó cosas sobre su infancia. Nunca pareció curiosa por las historias que lo habían convertido en quien era. Para ella, su vida comenzó cuando ella entró en ella. «Tu madre parece maja», le oí decir una vez cuando se iban de mi piso después de una visita breve e incómoda. La pausa antes de maja me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me había estado describiendo a ella. No como la mujer que había trabajado en 2 sitios para pagarle la universidad,
No como la persona que lo había llevado a cada entrenamiento de fútbol y se había quedado a animarle desde la banda. Simplemente, Maja, una anciana inofensiva que casualmente compartía su ADN. Comencé a sentir que estaba desapareciendo, volviéndome invisible en la historia de mi propio hijo. La mujer que había sido la persona más importante en su mundo se había convertido en una nota a pie de página, un recordatorio apenas tolerado de un pasado que aparentemente estaba ansioso por dejar atrás. Pero incluso mientras me sentía desvanecerme de su vida, algo más crecía más fuerte dentro de mí. Una voz tranquila que no había escuchado en años estaba comenzando a susurrar preguntas que había tenido miedo de hacer. ¿Quién era yo antes de convertirme en su madre? ¿Qué quería para mí, no para él? ¿Cómo sería mi vida si dejaba de esperar que él recordara que me amaba? Las respuestas eran aterradoras, pero también me estaba dando cuenta de que eran mías por descubrir. Probé todo para tender un puente sobre el abismo creciente entre nosotros. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo desesperada que debí parecer, lo patéticos que resultaron mis intentos de volver a ganarme su afecto para cualquiera que estuviera mirando. Pero cuando te estás ahogando, te aferras a cualquier cosa, incluso si te arrastra más profundamente bajo el agua. Empecé a enviarle paquetes de cariño, cajas llenas de sus galletas favoritas, las que yo horneaba cuando él estaba estresado por los exámenes. Pasaba fines de semana enteros midiendo ingredientes, amasando, decorando cada galleta con el mismo amor que había puesto en ellas cuando él tenía 10 años. Las empacaba cuidadosamente en envases para que no se rompieran. Escribía pequeñas notas sobre lo orgullosa que estaba de él, cuánto lo extrañaba. El primer paquete lo reconoció con un breve mensaje de texto. Gracias por las galletas. El segundo no obtuvo respuesta en absoluto. Para el tercero, me di cuenta de que estaba enviando cartas de amor a alguien que había cambiado su dirección y se había olvidado de decírmelo. Intenté aparecer en su piso con comidas caseras. Hice demasiada. Mentía. Parada en su puerta con envases de lentejas estofadas, la comida de toda la vida que nos había sostenido durante su infancia. La primera vez, me dejó entrar durante 20 minutos. Comió educadamente mientras revisaba su móvil y me dio las gracias con el mismo tono que usaría para un repartidor de pizzas. La segunda vez, abrió la puerta, pero no me invitó a pasar. En realidad estoy a punto de salir, mamá, dijo, tomando los envases, pero ya retrocediendo. Gracias por traer esto. La puerta se cerró antes de que pudiera preguntar a dónde iba, o si tal vez podía esperarlo. La tercera vez, no contestó la puerta en absoluto, a pesar de que podía oír la televisión encendida dentro y ver la sombra de sus pies moviéndose junto a la ventana. Me quedé allí 10 minutos, llamando suavemente, gritando su nombre, sintiéndome como una mendiga rogando por migajas de la atención de mi propio hijo. Finalmente, dejé la comida junto a su puerta y conduje a casa con lágrimas que no podía detener, mis manos temblando en el volante. Me uní a Facebook, algo a lo que me había resistido durante años, solo para sentirme conectada a su vida de alguna manera. Aprendí a navegar por la interfaz confusa, publicando mensajes alegres en su muro sobre lo orgullosa que estaba de él, cuánto lo amaba, cómo esperaba que pudiéramos reunirnos pronto. Pero sus respuestas, cuando llegaban, eran breves y formales. Gracias, mamá. Nada más. Peor era verlo interactuar con otras personas en línea. Tenía conversaciones largas y animadas con amigos. Publicaba fotos de cenas y viajes de fin de semana. Compartía bromas y recuerdos con personas que aparentemente importaban más que la mujer que le había dado la vida. Veía fotos de él en barbacoas y fiestas de cumpleaños, sonriendo más ampliamente de lo que lo había visto sonreír en años, rodeado de gente que no era yo. Sara publicaba fotos constantemente, de sus citas nocturnas, sus escapadas de fin de semana, sus aventuras de pareja. En cada foto, Alejandro parecía relajado y feliz de una manera que no podía recordar haber visto cuando estaba conmigo. Era como ver a mi hijo vivir una vida paralela donde yo no existía, donde la felicidad solo era posible en mi ausencia. Las publicaciones más dolorosas eran las sobre su familia. Una noche tan maravillosa con los Soto, escribía ella, publicando fotos de elaboradas cenas familiares donde Alejandro se sentaba a su mesa como si ese fuera su sitio, como si fuera su hijo en lugar del mío.
Su madre comentaba con emojis de corazón y chistes internos. Su padre hacía comentarios orgullosos sobre qué gran joven era Alejandro. ¿Dónde estaban sus comentarios cuando se graduó de la universidad? ¿Dónde estaban sus ánimos cuando luchaba por encontrar su primer trabajo? ¿Dónde estaban durante las noches en que me llamaba llorando por su ansiedad, cuando yo me quedaba despierta hasta el amanecer hablándole sobre sus miedos? Ellos obtuvieron la versión pulida y exitosa de él. Yo había obtenido la versión asustada, luchadora y real, y aparentemente eso ya no era necesario. Intenté llamar a sus padres una vez, pensando que quizás si pudiera conectar con ellos, podríamos ser una gran familia extendida. Su madre fue educada, pero fría. Oh, sí, usted es la madre de Alejandro. Él la ha mencionado. Me había mencionado. Como si yo fuera una conocida del trabajo en lugar de la persona que había moldeado todo lo bueno de él. Esperaba que quizás todos pudiéramos cenar juntos alguna vez, dije, odiando lo esperanzada que sonaba, lo mucho que estaba rogando por inclusión en la vida de mi propio hijo. Me encantaría conocerlos mejor. Eso es amable, dijo ella, con una pausa que me dijo exactamente lo improbable que era que esa cena sucediera. Nuestro horario está bastante apretado estos días, pero definitivamente lo tendremos en cuenta. Nunca volvimos a hablar. Las comparaciones comenzaron lentamente, tan sutilmente que casi me las perdí al principio. Sara publicaría sobre las vacaciones de su familia a Europa, sus elegantes cenas, sus membresías en clubes de campo. Luego Alejandro comenzó a hacer comentarios, no directamente críticos, pero lo suficientemente punzantes como para doler. La madre de Sara es increíble, me dijo durante una de nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. Es tan organizada, tan impecable. Dirige toda esta fundación benéfica y todavía se las arregla para cocinar estas comidas increíbles para sus cenas familiares todos los domingos. Pensé en mis propias cenas dominicales, las que él había dejado de venir, las que yo había cocinado para una silla vacía durante meses antes de finalmente rendirme. Eso suena maravilloso, logré decir, tragándome el dolor. Sí, y su padre tiene tanto éxito. Es muy inteligente con las inversiones y los negocios. Me ha estado dando consejos sobre mi carrera. La implicación era clara. A diferencia de mi consejo, que aparentemente ya no era lo suficientemente valioso como para buscar. Durante una conversación particularmente dolorosa, dijo algo que cortó más profundamente que cualquier insulto deliberado. ¿Sabes, mamá? La familia de Sara simplemente tienen sus vidas resueltas. No se estresan por el dinero todo el tiempo. No hacen que todo sea tan complicado. Eso era en lo que nuestra relación se había convertido para él. Una complicación innecesaria en una vida que podría ser más simple sin mí. 28 años de amor, sacrificio y devoción, reducidos a un problema que necesitaba solución. La humillación final llegó en su cumpleaños. Le había preguntado con semanas de antelación si podía invitarlo a cenar. Solo los dos, como solíamos hacer. Él se había mostrado evasivo, diciendo que aún no estaba seguro de cuáles eran sus planes. Esperé, con la esperanza, revisando mi móvil en busca de invitaciones que nunca llegaron. En cambio, me enteré de su fiesta de cumpleaños a través de Facebook. Fotos publicadas en tiempo real de una fiesta sorpresa que Sara había organizado. Todos sus amigos estaban allí, su familia estaba allí, incluso algunos de sus compañeros de trabajo que yo nunca había conocido. Había una tarta preciosa, decoraciones elaboradas, regalos bien pensados y alegría, tanta alegría que no me incluía. Había pasado la noche de su cumpleaños sola en mi piso, sosteniendo el regalo que le había comprado. Un reloj con una inscripción sobre que el tiempo es precioso, sobre que el amor dura para siempre. Estúpidas palabras sentimentales que no significaban nada para alguien que ya había decidido que su madre era opcional. Guardé ese reloj en mi cajón durante semanas, incapaz de devolverlo, pero sin querer dárselo a alguien que había dejado claro que mi presencia en su celebración no era deseada. Se convirtió en un símbolo de todo lo que había perdido, no solo mi hijo, sino mi lugar en su historia, mi papel en su felicidad, mi valor en su vida. La peor parte no fue la exclusión en sí, fue la casual crueldad de ello. La forma en que fui borrada tan a fondo que ni siquiera había pensado en sentirse culpable por ello. Ya no valía la pena mentirme. No era lo suficientemente importante como para herirme deliberadamente. Yo era simplemente nada.
Esa noche, mirando esas fotos de la fiesta, viendo a mi hijo rodeado de gente que aparentemente lo amaba mejor de lo que yo jamás podría, finalmente entendí algo que debería haber sido obvio meses antes. Ya no estaba luchando por su amor, estaba luchando por mi propia dignidad, y estaba perdiendo ambas batallas. Pero muy dentro, en un lugar que había estado en silencio durante demasiado tiempo, algo se estaba agitando. No rabia, todavía no, sino algo más difícil de ignorar, el reconocimiento de que merecía algo mejor que esto, incluso de él, especialmente de él. El punto de inflexión llegó en el Día de la Madre, el único día que tontamente había creído que sería sagrado, intocable, inmune a la guerra fría que mi hijo había estado librando contra mi corazón. Me desperté esa mañana con la patética esperanza que florece eternamente en los corazones de las madres, revisando mi móvil de inmediato en busca del mensaje que probaría que todavía importaba. Nada. Hice café y esperé. Revisé de nuevo. Todavía nada. La mañana se extendió hasta la tarde, cada hora marcando otra pequeña muerte de la expectativa. Al caer la noche, estaba sentada en mi mesa de cocina mirando fijamente el móvil como si pudiera desarrollar espontáneamente la capacidad de preocuparse por mis sentimientos. La misma mesa donde él me había hecho tarjetas de papel de colores con corazones torcidos y «te quiero» mal escritos cuando era pequeño. La misma mesa donde le enseñé a escribir su nombre, donde hicimos los deberes juntos, donde me contó sobre su primer desengaño amoroso, y yo le sostuve las manos mientras lloraba. Esa mesa había sido testigo de tanto amor. Ahora era solo un mueble en un piso donde el Día de la Madre pasaba inadvertido. Finalmente llamé a Carmen, necesitando escuchar otra voz humana antes de que el silencio me volviera completamente loca. «Feliz Día de la Madre, hermana», dijo suavemente, y pude escuchar en su tono que ya sabía por qué llamaba. No llamó, susurré, las palabras raspándome la garganta. Ni siquiera envió un mensaje de texto. La pausa al otro lado duró una eternidad. Cuando Carmen volvió a hablar, su voz llevaba el peso de 20 años de verme vaciarme por un hijo que había aprendido a darlo por sentado. «María, mi amor, ¿cuándo vas a dejar de esperar a que él se acuerde de que existes? Es mi hijo», dije. La frase que había sido mi identidad, mi excusa, mi razón de ser para todo durante tanto tiempo que no sabía quién era sin ella. «Y tú eres una persona», replicó Carmen. «Eras una persona antes de que él naciera, y sigues siendo una persona ahora que él ha decidido que no importas. ¿Cuándo vas a empezar a actuar como tal?» Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi piso, sin molestarme en encender las luces. Las sombras se sentían apropiadas para el paisaje de mi corazón. Pensé en todos los días de la madre cuando era joven, cómo me despertaba con el desayuno en la cama, que era más amor que habilidad. Cómo presentaba sus regalos hechos a mano con tanto orgullo, cómo pasaba todo el día asegurándose de que me sintiera especial. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Cuándo fue reemplazado por este extraño que podía dejar que el Día de la Madre pasara como cualquier otro domingo, que podía ignorar a la mujer que había hecho posible su existencia con la misma indiferencia casual que mostraría al correo basura? Caminé por mi piso en la oscuridad, tocando cosas que guardaban recuerdos. La foto de su primer día de colegio, sus trofeos de fútbol, la tarjeta del Día del Padre que me hizo cuando tenía 8 años porque «eres mi mamá» y «mi papá». Cada artículo se sentía como evidencia de una escena del crimen, prueba de que el amor había vivido una vez aquí antes de ser asesinado por la negligencia y el reemplazo. En mi dormitorio, abrí el cajón donde guardaba sus cartas del campamento de verano, sus boletines de notas, la pulsera del hospital de cuando nació, 28 años de documentación de que yo le había importado a alguien, de que mi amor había sido bienvenido, atesorado, correspondido. Ahora estos papeles se sentían como artefactos de una civilización antigua, fascinantes para los arqueólogos, pero completamente irrelevantes para el mundo que existía ahora. Saqué las tarjetas del Día de la Madre que me había dado a lo largo de los años, leyendo su letra infantil. «Eres la mejor mamá del mundo. Te quiero más que al helado. Gracias por cuidarme cuando estoy enfermo». Cada tarjeta firmada con corazones elaborados y caras sonrientes, evidencia de un niño que no podía imaginar amar a nadie más que a su madre. Ese niño se había ido. Tal vez había muerto gradualmente, asesinado por el proceso normal de crecer y alejarse.
O tal vez había sido asesinado por una mujer que lo convenció de que su historia era vergonzosa, que sus orígenes modestos eran algo que ocultar, que el amor que lo había sostenido durante décadas era ahora una molestia que gestionar. Sostuve esas tarjetas contra mi pecho y finalmente lloré, no las lágrimas de rabia de meses anteriores, sino algo más profundo, duelo puro, sin diluir, por una relación que había muerto sin los últimos ritos, por un amor que había sido enterrado sin ceremonia, por un hijo que había aprendido a vivir como si su madre nunca hubiera existido. La semana siguiente trajo un momento que debería haber sido triunfal, pero en cambio, se convirtió en el clavo final en el ataúd de mi esperanza. Alejandro fue ascendido en el trabajo, un avance significativo por el que había estado trabajando durante meses. Solo me enteré por Facebook, donde Sara publicó una foto de celebración de ellos en un restaurante caro, copas de champán en alto, su pie de foto efusivo sobre lo orgullosa que estaba de su hombre. Me quedé mirando esa foto durante una hora. Mi hijo, celebrando el mayor logro profesional de su vida, rodeado de gente que lo conocía desde hacía 2 años, mientras la mujer que había creído en él durante 28 años, se enteraba por las redes sociales como una extraña. Pensé en todas las veces que me había quedado despierta hasta tarde ayudándole con las solicitudes de empleo, revisando su currículum, practicando preguntas de entrevista con él. Pensé en las llamadas telefónicas donde dudaba de sí mismo y yo le recordaba sus puntos fuertes, su inteligencia, su valía. Pensé en los sacrificios que había hecho para pagar su educación, la base que había hecho posible este ascenso. Nada de eso importaba ahora. En su momento de triunfo, yo era tan relevante como la camarera que había servido su champán. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se quebró. No se rompió, porque las cosas rotas se pueden arreglar. Esto era diferente. Era el sonido de la esperanza muriendo, de la fe disolviéndose, de un corazón de madre que finalmente aceptaba lo que su mente había estado tratando de decirle durante meses. Estaba sola, no sola en el mundo. Todavía había gente que se preocupaba por mí, que valoraba mi amistad, que apreciaba mi presencia, pero sola de la manera específica que solo un padre puede entender. El hijo que había amado más que a mi propia vida, había decidido que yo era prescindible. Dejé de revisar mi móvil obsesivamente. Dejé de redactar mensajes de texto casuales que pudieran provocar respuestas. Dejé de planear conversaciones en mi cabeza, imaginando escenarios donde él recordaría cuánto me quería. Dejé de realizar el agotador ritual diario de esperanza y decepción que se había convertido en mi existencia. Por primera vez en meses, quizás años, miré a mi alrededor en mi piso y lo vi con claridad. ¿Cuándo se había convertido en un santuario para alguien que ya no rendía culto aquí? ¿Cuándo había convertido mi casa en un museo de una relación que ahora solo existía en mi memoria? Caminé hacia el espejo de mi dormitorio y me miré de verdad, no revisando mi apariencia en busca de posibles críticas, no catalogando mis defectos de la forma en que había aprendido a hacer cuando su indiferencia me hacía preguntarme qué estaba mal en mí, solo mirando. Lo que vi fue a una mujer de 55 años que había olvidado que tenía valor más allá de su utilidad para otra persona. Mi pelo había crecido más de lo que solía llevarlo, no porque me gustara así, sino porque había estado demasiado concentrada en su ausencia para prestar atención a mis propias preferencias. Mi ropa era práctica, elegida por su asequibilidad más que por su belleza, como si hubiera decidido que no merecía sentirme atractiva, ya que la persona más importante en mi vida había dejado de verme por completo. Pero en el espejo, debajo del cansancio y el duelo, vislumbré algo que había olvidado que existía. La mujer que había sido antes de definirme enteramente por la maternidad. La mujer que había tenido sueños propios antes de que todos se trataran de hacer posibles los suyos. La mujer que había sido suficiente, por sí misma, antes de aprender a medir su valor por la aprobación de otra persona. Toqué mi reflejo y susurré palabras que no había dicho en décadas. Mereces algo mejor que esto. Todavía no era rabia, todavía no era fuerza, no era la determinación feroz que vendría después, pero era algo, una pequeña brasa en las cenizas de todo lo que pensé que había perdido. Y por primera vez en meses, en lugar de esperar a que alguien más decidiera que yo merecía ser amada, consideré la posibilidad revolucionaria de que quizás yo merecía ser amada, recordar a él o no. Quizás todavía me quedaba algo.
algo que me pertenecía enteramente a mí, algo que él había olvidado, pero que no podía quitarme. Quizás esto no era solo un final, quizás, si era lo suficientemente valiente como para dejar ir a quien había sido, también podría ser un comienzo. Algo cambió en mí después de esa noche en el espejo, no dramáticamente. No hubo relámpagos ni revelaciones repentinas. Fue más silencioso que eso, como la forma en que cambian las estaciones sin que te des cuenta hasta que un día te das cuenta de que el aire huele diferente y la luz cae en un nuevo ángulo. Dejé de esperar a que mi móvil sonara. Suena simple, pero para alguien que había pasado meses organizando toda su vida emocional alrededor de la posibilidad de contacto, fue revolucionario. Puse el móvil en un cajón durante las comidas. Dejé de llevarlo de una habitación a otra como un salvavidas. Comencé a moverme a través de mis días, sin el constante zumbido de fondo de esperanza y pavor que había sido la banda sonora de mi existencia. El silencio en mi piso también cambió. Antes, se había sentido vacío, como un teatro después de que la audiencia se va. Ahora comenzó a sentirse pacífico, mío. Podía escuchar mis propios pensamientos sin que fueran ahogados por el constante parloteo mental de preocupación por él, planes para alcanzarlo, estrategias para recuperarlo. Comencé a recordar cosas que había olvidado sobre mí misma. Pequeñas cosas al principio. Cómo solía amar leer novelas de misterio hasta altas horas de la noche. Cómo siempre se me había dado bien cuidar las plantas. Cómo realmente disfrutaba cocinando cuando era por mi propio placer, en lugar de intentos desesperados de ganarme el amor de alguien. Estos recuerdos se sintieron como artefactos de una excavación arqueológica, evidencia de una persona que había existido antes de que me consumiera con ser la madre perfecta de un hijo cada vez más imperfecto. La señora Rodríguez llamó a mi puerta una noche con un esqueje de su hibisco premiado. «Pensé que quizás te gustaría intentar cultivarlo», dijo, sosteniendo la pequeña maceta con tímido orgullo. «Siempre lo admirabas cuando pasabas». Lo había admirado. Había olvidado que incluso se lo había mencionado meses atrás, cuando todavía hablaba con los vecinos en lugar de pasar corriendo para llegar a casa y buscar mensajes que nunca llegaban. El esqueje era diminuto, pero sano, con hojas de color verde brillante que parecían pulsar con potencial. «No sé mucho sobre plantas», le dije. Aunque incluso mientras lo decía, recordé cómo mi madre solía tener un jardín, cómo la había ayudado de niña, aprendiendo los nombres de las flores y el ritmo de las estaciones. «Las plantas son indulgentes», dijo la señora Rodríguez con una sonrisa cómplice. «Más indulgentes que las personas a veces. No piden mucho, solo atención, agua, luz, y devuelven más de lo que esperarías». Puse el esqueje de hibisco en el alféizar de mi cocina, y me encontré revisándolo varias veces al día, no con la ansiedad desesperada que había puesto en revisar mi móvil, sino con una suave curiosidad. ¿Crecería? ¿Florecería? ¿Qué necesitaría de mí? ¿Y qué podría devolverme? Esa pequeña planta se convirtió en mi primer acto de fe, en algo que no fuera el eventual regreso de mi hijo a amarme. Compré abono, investigué sobre el cuidado del hibisco en línea, incluso me encontré en el centro de jardinería los sábados por la mañana, haciendo preguntas y aprendiendo sobre tierra y fertilizantes, y el delicado equilibrio requerido para ayudar a que algo floreciera. El centro de jardinería se convirtió en un refugio inesperado. El anciano que lo dirigía, el señor Chen, trataba a todos los que cruzaban sus puertas como si fueran capaces de milagros, solo por el hecho de querer ayudar a que algo creciera. Nunca preguntó por qué una mujer de mediana edad estaba de repente interesada en las plantas. Nunca comentó el hecho de que a veces me quedaba entre las flores durante una hora sin comprar nada, solo respirando el olor a tierra de crecimiento y posibilidad. «Cada planta sabe lo que necesita», me dijo una tarde mientras debatía entre dos pequeños cactus. «El truco es aprender a escucharlas en lugar de decidir por ellas lo que deberían querer». Sus palabras me golpearon en un lugar que no esperaba. ¿Cuánto tiempo había estado decidiendo lo que Alejandro debería querer de mí, en lugar de escuchar lo que realmente me estaba diciendo? ¿Cuánto tiempo había estado forzando mi amor en alguien que claramente había superado el recipiente que había construido para nuestra relación? Compré ambos cactus y los añadí a mi creciente colección. Mi piso comenzó a cambiar, lenta pero perceptiblemente. Cosas verdes aparecieron en superficies que habían estado vacías.
El aire olía más fresco. La luz parecía más brillante al filtrarse a través de hojas que no habían estado allí antes. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo dentro de mí. Empecé a prestar atención a mis propias preferencias de nuevo, tomando pequeñas decisiones basadas en lo que yo quería, en lugar de lo que podría impresionar o atraer o apaciguar a otra persona. Compré café que realmente me gustaba en lugar de la marca que estaba en oferta. Reorganicé mis muebles para que miraran a la ventana en lugar de a la televisión, porque me di cuenta de que prefería ver el mundo exterior a ver las historias de otras personas desarrollarse en las pantallas. Me inscribí en una clase de cerámica en el centro comunitario, algo que había querido probar durante años, pero que nunca había perseguido, porque siempre había algo que Alejandro necesitaba, alguna forma en que su vida requería mi atención más de lo que mis propios intereses merecían consideración. La clase se reunía los jueves por la noche, y durante 2 horas a la semana, me concentraba completamente en la arcilla en mis manos, la rueda girando bajo mis dedos, el pequeño milagro de crear algo de la nada. La cerámica es honesta, dijo Elena, nuestra instructora, una mujer de unos 70 años cuyas manos se movían sobre la arcilla como si estuviera leyendo braille. Responde a la presión, pero solo a la correcta. Demasiada fuerza y colapsa. Demasiado poca y nunca toma forma. Tienes que encontrar el equilibrio entre aferrarte y dejar ir. Al principio fui terrible. Mis cuencos torcidos, mis tazas más parecidas a esculturas abstractas que a objetos funcionales. Pero había algo profundamente satisfactorio en trabajar con mis manos, en crear algo que me pertenecía enteramente a mí. Mis piezas quizás no eran bonitas, pero eran mías de una manera que nada lo había sido durante mucho tiempo. En la clase, conocí a otras mujeres que se habían encontrado con tiempo libre inesperado, viudas, nidos vacíos, divorciadas, mujeres que habían pasado décadas definiéndose a través de relaciones que habían terminado o evolucionado, o simplemente se habían quedado demasiado pequeñas para contener a quien se estaban convirtiendo. No hablábamos mucho de nuestras vidas personales, pero había un entendimiento entre nosotras, un reconocimiento de la experiencia compartida sin la necesidad de una explicación detallada. Sara, una mujer cercana a mi edad, cuyo marido la había dejado por su secretaria, creaba los jarrones más hermosos, sus movimientos seguros y firmes a pesar de haber comenzado la cerámica solo semanas antes que yo. Solía pensar que no era creativa, me dijo una noche mientras limpiábamos nuestras herramientas. Resulta que simplemente nunca tuve tiempo de averiguar en qué era buena cuando estaba ocupada, tratando de ser buena, en ser lo que otra persona necesitaba. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba a casa esa noche, mis manos todavía sucias de polvo de arcilla, mi mente tranquila de una manera que no había estado en meses. Me detuve en el espejo de mi pasillo, el mismo espejo donde había susurrado que merecía algo mejor, y me miré de nuevo. Esta vez, no vi a una mujer esperando que alguien recordara que existía. Vi a alguien que estaba lentamente, cuidadosamente, recordándose a sí misma. El esqueje de hibisco había crecido. 3 hojas nuevas se habían desplegado en la última semana, extendiéndose hacia la luz con el tipo de determinación que yo estaba empezando a reconocer en mí misma. Aún no había florecido, pero podía ver los pequeños brotes formándose, la promesa de flores que vendrían a su debido tiempo, cuando la planta estuviera lista, independientemente de mi impaciencia o expectativas. Toqué una de las hojas nuevas suavemente, y me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba esperando que Alejandro regara mis raíces. Estaba aprendiendo a cuidar mi propio jardín. Esa noche, por primera vez en meses, no pensé en él antes de dormirme. En cambio, pensé en la clase de cerámica, en las plantas que crecían más fuertes cada día, en la mujer en la que me estaba convirtiendo en el espacio que su ausencia había creado. Todavía no era rabia. Eso vendría después. No era venganza ni amargura ni la necesidad de demostrar nada a nadie. Era algo mucho más poderoso y mucho más peligroso para la versión de mí misma a la que me había estado aferrando durante tanto tiempo. Era indiferencia hacia su aprobación y una creciente fascinación con la mía propia. La transformación no fue visible para la mayoría de la gente al principio. Me moví a través de mis días con la misma tranquila eficiencia que siempre había tenido. Trabajé mis turnos en la cafetería con la misma cortesía profesional. Sonreí a los vecinos con la misma calidez. Pero por debajo,
Algo fundamental se estaba moviendo, como placas tectónicas moviéndose lentamente hacia un terremoto inevitable. Empecé un diario, algo que nunca había hecho antes, ya que siempre había estado demasiado ocupada gestionando las vidas de otras personas para examinar la mía propia. Al principio, no sabía qué escribir. 28 años midiendo mis días por las necesidades y estados de ánimo de otra persona me habían dejado sorprendentemente poco familiarizada con mi propio paisaje interior. Pero gradualmente, llegaron las palabras. Pequeñas observaciones al principio. Cómo la luz de la mañana se veía diferente cuando no me apresuraba a revisar mi móvil. Cómo el café sabía mejor cuando lo bebía lentamente. Cómo el silencio podía ser compañía en lugar de abandono. Hoy me di cuenta de que no he llorado en una semana. Escribí una noche. Las palabras sorprendiéndome incluso mientras mi bolígrafo las formaba. No porque ya no esté triste, sino porque la tristeza se ha convertido en otra cosa. Algo que me pertenece en lugar de controlarme. La cerámica estaba mejorando. Mis manos habían aprendido el ritmo de la rueda, la presión necesaria para moldear la arcilla sin aplastarla. Elena notó mi progreso y sugirió que probara algo más desafiante. Un cuenco grande que requeriría múltiples sesiones para completar. Estás desarrollando paciencia, observó, viéndome trabajar. Eso es lo más difícil de enseñar. La mayoría de la gente quiere resultados inmediatos, pero las mejores piezas tardan en surgir. Pensé en sus palabras mientras moldeaba la arcilla, sintiéndola responder a mi toque con creciente confianza. ¿Cuánto tiempo había estado corriendo por la vida, exigiendo respuestas inmediatas a mi amor, gratitud inmediata por mis sacrificios, reconocimiento inmediato de mi valor? ¿Cuánto tiempo había estado tratando de forzar las relaciones en formas que no podían soportar la presión que estaba aplicando? El cuenco tardó 3 semanas en completarse. En cada sesión, añadía un poco más de altura, refinaba las curvas, suavizaba las imperfecciones. Cuando finalmente estuvo listo para el horno, sentí un orgullo que no tenía nada que ver con la aprobación de nadie más. Era mío. Lo había hecho con mis propias manos, mi propia visión, mi propia paciencia. Carmen notó el cambio primero. Estábamos almorzando en nuestro café habitual, cuando se detuvo a mitad de la frase, y me miró con una expresión perpleja. ¿Qué tienes diferente?, preguntó con la cabeza ladeada como si estuviera tratando de resolver un acertijo. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté, aunque sabía exactamente lo que quería decir. Me sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando una bolsa pesada durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía caminar sin carga. ¿Estás, no sé, más tranquila? No estás revisando tu móvil cada 5 minutos. No mencionas a Alejandro cada 2 frases. Hice una pausa, estudiando mi rostro. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? No lo he hecho, dije simplemente. Y no lo voy a hacer. Las cejas de Carmen se dispararon. ¿Qué quieres decir con que no lo vas a hacer? Es tu hijo. Es un hombre adulto que ha dejado claro que no quiere a su madre en su vida, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Estoy respetando su elección. Pero María, nada de peros, la interrumpí suavemente. Pasé meses persiguiendo a alguien que estaba huyendo de mí. He terminado de perseguir. La conversación me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado sin decidir conscientemente cambiar. La mujer desesperada y suplicante que había enviado paquetes de cariño sin respuesta y se había quedado parada fuera de puertas cerradas, se estaba convirtiendo en otra persona, alguien que entendía la diferencia entre amar a alguien y permitirles destruirte en nombre de ese amor. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a comentar sobre mi nueva energía. «Pareces más feliz últimamente», dijo Rosa, la joven camarera que me había visto luchar a través de meses de obvio desamor. ¿Tú y tu hijo arreglasteis las cosas? No, dije, rellenando la estación de café con movimientos que se habían convertido en meditación. Pero arreglé algo conmigo misma. Los clientes habituales también se dieron cuenta. El señor García, que había estado viniendo a la cafetería durante 15 años, mencionó que me veía más presente últimamente. Siempre fuiste la mejor camarera aquí, dijo, pero últimamente parece que realmente quieres estar aquí en lugar de desear estar en otro sitio. Tenía razón. Por primera vez en años, no estaba mentalmente en otro lugar durante mis turnos.
No estaba constantemente distraída por pensamientos de lo que Alejandro podría estar haciendo o sintiendo o necesitando. Estaba habitando completamente mi propia vida, prestando atención a los clientes que apreciaban mi servicio, disfrutando de conversaciones con compañeros de trabajo que siempre habían sido amables conmigo, pero a quienes nunca había visto realmente porque mi energía emocional estaba constantemente enfocada en otro lugar. Empecé a leer de nuevo, libros de verdad, no solo el desplazamiento sin sentido a través de las redes sociales que se había convertido en mi sustituto para el compromiso genuino con las ideas. Redescubrí mi amor por las novelas de misterio, quedándome despierta hasta tarde para terminar historias sobre personas que resolvían problemas y encontraban respuestas, y emergían victoriosas a pesar de las abrumadoras adversidades. Los personajes de estos libros me recordaron algo que había olvidado, que los protagonistas no pasan toda su historia esperando que otras personas los rescaten. Toman medidas, toman decisiones, determinan sus propios destinos en lugar de esperar que alguien más decida finalmente que son dignos de amor. Una noche, mientras organizaba mi estantería, algo que había descuidado durante meses, encontré una carta que le había escrito a Alejandro años antes, pero que nunca le envié. Era de un período en el que él estaba luchando en la universidad, dudando de sí mismo, llamándome en lágrimas sobre lo difícil que era todo. La carta estaba llena de aliento, recordatorios de su fuerza, historias sobre lo orgullosa que estaba de su persistencia. Leyéndola ahora, me sorprendió lo claramente que había visto su valía, incluso cuando él no podía verla por sí mismo. Con qué paciencia le había recordado su valor cuando estaba listo para rendirse. Cuánta sabiduría había ofrecido sobre capear momentos difíciles y confiar en su propia resiliencia. ¿Dónde estaba esa voz ahora que la necesitaba? ¿Dónde estaba la mujer que podía ver la fuerza de alguien tan claramente, que podía ofrecer una sabiduría tan suave sobre la persistencia y la autoestima? ¿Por qué había sido capaz de amarlo a través de su oscuridad, pero no de extenderme la misma compasión a mí misma a través de la mía? Me senté esa noche y me escribí una carta a mí misma, el tipo de carta que le habría escrito a una amiga que estaba pasando por lo que yo había estado experimentando, llena del suave aliento y la sabiduría clara que siempre había podido ofrecer a todos, excepto a mí misma. Querida María, comencé, no eres responsable de la incapacidad de otra persona para apreciar tu amor. No estás obligada a seguir vaciándote por personas que han dejado claro que no quieren lo que estás ofreciendo. Se te permite guardar algo de tu compasión para ti misma. Escribir esas palabras se sintió como volver a casa a una parte de mí misma que había abandonado en algún lugar del camino. La mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado en múltiples empleos sin quejarse, que había sacrificado sus propios sueños para hacer posible los de otra persona. Esa mujer era fuerte, esa mujer era capaz, esa mujer merecía algo mejor que pasar sus días rogando por migajas de afecto de alguien que había decidido que no valía una comida completa. Doblé la carta y la puse en mi diario, junto a flores prensadas de mis plantas y bocetos de piezas de cerámica que quería probar. Se convirtió en un recordatorio físico de algo que estaba aprendiendo a creer de nuevo, que yo valía el esfuerzo que había estado poniendo en todos los demás. El hibisco finalmente floreció, una flor roja perfecta que duró solo un día, pero que fue tan hermosa mientras vivió, que la señora Rodríguez llamó a mi puerta, solo para decirme que la había visto desde su ventana. Algunas flores florecen durante semanas, dijo, admirando la planta que había crecido alta y fuerte en el alféizar de mi ventana. Otras florecen solo por un momento, pero las breves son a menudo las más magníficas. Esa noche, me miré en el espejo de nuevo, y vi algo que habría sorprendido a la mujer que había sido 6 meses antes. Vi a alguien que ya no estaba esperando que alguien más decidiera que valía la pena. Vi a alguien que estaba aprendiendo a florecer en su propio tiempo, a su propia manera, por sus propias razones. El cambio estaba casi completo ahora. No rabia, no amargura, no la necesidad de venganza o vindicación. Algo mucho más poderoso, la tranquila confianza de una mujer que había recordado que no necesitaba el permiso de nadie para valorarse a sí misma. Pronto, muy pronto, todos los demás lo verían también. La llamada llegó un martes por la mañana mientras estaba trasplantando un pequeño árbol de jade que había superado su envase. Mis manos estaban sucias de tierra,
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas que había limpiado el día anterior, y yo estaba completamente absorta en el simple placer de darle a algo espacio para crecer cuando sonó el teléfono. Casi no contesté. El número era el de Alejandro, pero había aprendido a vivir sin la ansiedad de preguntarme qué podría querer o necesitar o demandar. La mujer en la que me había convertido en los últimos meses ya no dejaba todo al sonido de su voz, pero algo me hizo descolgar. Quizás curiosidad, quizás el hecho de que había pasado tanto tiempo desde que había llamado que me pregunté qué podría motivarle a romper su propio silencio. ¿Mamá? Su voz era diferente, más pequeña de alguna manera, despojada de la indiferencia confiada que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Yo necesito hablar contigo. Me sequé las manos en una toalla, tomándome mi tiempo. Te escucho. ¿Puedo ir a verte? Sé que no he estado... Sé que las cosas han estado... Luchó con palabras que aparentemente nunca habían sido difíciles para él antes. Sara me ha dejado. La antigua María lo habría invitado inmediatamente. Habría comenzado a preparar mentalmente comida de consuelo y suaves tranquilizaciones. Habría apartado su propio dolor para centrarse por completo en arreglar el de él. Pero la mujer en la que me había convertido simplemente dijo, «Siento oír eso». El silencio se extendió entre nosotros. Podía oírlo respirar, probablemente esperando que hiciera preguntas, que ofreciera soluciones, que me transformara inmediatamente de nuevo en la madre que existía únicamente para absorber sus problemas y reflejar solo apoyo y comprensión. «Mamá, ¿me oíste? Sara me ha dejado. Ella se llevó todo, el piso, la mayoría de nuestras cosas, vació nuestra cuenta conjunta. No tengo dónde ir». «Eso suena muy difícil», dije, y lo dije en serio. No era lo suficientemente cruel como para disfrutar de su dolor, pero ya no estaba dispuesta a hacer de sus problemas mi emergencia. Otra pausa. «¿Puedo ir? Por favor? Solo necesito...» «¿Qué necesitas, Alejandro?» La pregunta flotó en el aire. ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté lo que realmente necesitaba, en lugar de proporcionarle automáticamente lo que yo creía que debería querer? ¿Cuándo fue la última vez que le hice articular sus peticiones en lugar de anticiparlas? Necesito a mi madre», dijo finalmente, y su voz se quebró en las palabras. Algo dentro de mí se suavizó, pero no fue la rendición completa que habría sido meses antes. «Puedes venir», dije, «pero no soy la misma persona que era la última vez que estuviste aquí». 1 hora después, estaba en mi puerta pareciendo un extraño con la cara de mi hijo, más delgado de lo que recordaba, con ojeras bajo los ojos y una incertidumbre en su postura que nunca antes había visto. Su ropa estaba arrugada, su pelo despeinado, y llevaba un único macuto que, al parecer, contenía todo lo que se le había permitido llevarse de la vida que había construido sin mí. «Gracias», dijo mientras le dejaba entrar, e incluso esas 2 palabras sonaban diferentes viniendo de él. Agradecido en lugar de con derecho, incierto en lugar de exigente. Se detuvo en el salón, mirando a su alrededor con obvia confusión. Has cambiado cosas. El piso sí que se veía diferente. Plantas por todas partes, piezas de cerámica en las estanterías, libros apilados en superficies que habían estado vacías la última vez que estuvo aquí. Los muebles también estaban dispuestos de otra manera, priorizando la luz y el aire sobre la visión del televisor. Parecía un hogar donde alguien realmente vivía, en lugar de una sala de espera donde alguien se sentaba esperando visitas. «He estado aprendiendo cosas nuevas», dije simplemente. «¿Quieres un café?» Asintió y me siguió a la cocina, donde se sentó en la mesa que había sido testigo de tantas de nuestras conversaciones a lo largo de los años. Pero no empecé automáticamente a prepararle su desayuno favorito ni a preguntar por sus preferencias. Hice café como me gustaba a mí, y le ofrecí una taza sin preguntar cómo la quería preparada. «Mamá, sé que he estado distante últimamente», comenzó, con las manos envueltas alrededor de la taza como si intentara absorber su calor. «Sé que no he sido el mejor hijo». Me senté frente a él. No me apresuré a tranquilizarlo. No lo perdoné inmediatamente. Simplemente esperé a ver qué había venido a decir en realidad. La familia de Sara, ellos, me hicieron sentir que necesitaba elegir entre ellos y tú. Como si mantenerme cerca de ti significara que no estaba creciendo de verdad, que no me estaba convirtiendo en el hombre que ellos creían que yo debería ser.
Su voz era tranquila, avergonzada. Seguían diciendo cosas sobre lo mucho que te involucrabas, que eras demasiado agobiante, que las familias sanas daban espacio a sus hijos adultos. Escuché sin defenderme, sin explicar que nunca había pedido nada más que la cortesía básica que cualquier ser humano merece de alguien a quien ha amado y apoyado. Había aprendido que defenderte ante gente que ya había decidido que estabas equivocada era un derroche de energía que era mejor gastar en el crecimiento propio. Y les creí, continuó. Empecé a ver todo lo que hacías a través de sus ojos. Tus llamadas se volvieron agobio, tus paquetes de cariño se volvieron inapropiados, tu amor se convirtió en vergüenza. La honestidad fue brutal, pero la aprecié más que las mentiras y evasivas que había ofrecido antes. Al menos ahora sabía contra qué había estado luchando, no solo su novia, sino todo un sistema familiar que le había convencido de que el amor de su madre era un defecto de carácter que necesitaba superar. ¿Y ahora qué?, pregunté. Me miró con ojos que me veían con claridad por primera vez en meses. Ahora me doy cuenta de que la familia de Sara solo amaba la versión de mí que les hacía quedar bien, la versión exitosa, pulcra. Cuando perdí mi trabajo el mes pasado, cuando lo del ascenso se cayó, cuando empecé a pasarlo mal, desaparecieron, Sara incluida. ¿Perdiste tu trabajo?, pregunté, aunque no con la preocupación automática que me habría consumido antes. Su estado laboral era su responsabilidad ahora, no la mía. La empresa hizo recortes, y Sara dijo que no podía estar con alguien que no era suficientemente ambicioso como para aterrizar con buen pie de inmediato. Dijo que me estaba volviendo demasiado parecido a... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿A mí?, completé yo suavemente. Asintió, con lágrimas en los ojos. Dijo que me estaba volviendo demasiado como tú. Demasiado dispuesto a aceptar menos de lo que merecía. Demasiado centrado en los sentimientos en lugar del éxito. Demasiado blando. Absorbí esta información sin la rabia que podría haber sentido meses antes. Sara me había dado un regalo sin querer. Le había mostrado a mi hijo exactamente cómo era el amor condicional. Qué rápido desaparecía la gente cuando dejabas de ser útil para la imagen que tenían de sí mismos. ¿Y qué piensas tú de eso?, pregunté. Pienso, dijo lentamente, que ser como tú no es el insulto que ella quiso que fuera. Creo que quizás tú has sido la única persona en mi vida que me amó tanto si tenía éxito como si estaba en apuros, tanto si tomaba buenas decisiones como malas, tanto si era alguien de quien estar orgulloso como alguien que necesitaba ayuda. Las palabras que había esperado meses para escuchar deberían haberse sentido triunfantes. En cambio, se sintieron tristes, no porque no estuviera feliz de escucharlas, sino porque él había tenido que perder todo lo demás para recordar algo que nunca debería haber estado en duda. No soy la misma persona que era cuando te fuiste, le dije con sinceridad. He aprendido a vivir sin ti. He aprendido a ser feliz sin tu aprobación. He aprendido a amarme a mí misma de la forma en que te amé a ti, incondicionalmente, con paciencia, sin esperar nada a cambio. Me miró fijamente, la confusión y algo parecido al miedo cruzando sus facciones. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a detener mi vida para arreglar la tuya. Significa que no voy a sacrificar mi paz para absorber tu caos. Significa que te quiero, pero ya no voy a desaparecer en ese amor. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que habían venido antes. Ni vacío, ni enfadado, ni desesperado. Simplemente honesto. Dos personas sentadas una frente a la otra, viendo finalmente con claridad después de meses de ilusión y negación. ¿Puedes perdonarme?, preguntó finalmente. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, no a través del filtro del amor desesperado o la obligación maternal, sino como un ser humano viendo a otro. Estaba herido, solo, avergonzado de elecciones que le habían costado más de lo que esperaba. Pero también estaba aquí, haciendo preguntas que debería haber hecho meses antes, listo para escuchar respuestas que podrían no gustarle. Ya lo he hecho, dije, pero el perdón no significa olvidar, y no significa volver a cómo estaban las cosas. Fuera, había comenzado a llover, golpeando las ventanas con el ritmo paciente de la naturaleza tomándose su tiempo. Mis plantas beberían bien esta noche, creciendo más fuertes en la tormenta. Y quizás, si ambos estábamos dispuestos a hacer el trabajo duro de reconstruir en lugar de simplemente volver,
Nosotros también podríamos crecer. Alejandro se quedó 3 semanas, durmiendo en mi sofá y aprendiendo lentamente a navegar una relación con la madre que creía conocer. La mujer que una vez había reorganizado toda su vida alrededor de sus necesidades, ahora tenía límites, horarios e intereses que no giraban en torno a él. Los primeros días fueron los más difíciles para él. Seguía esperando que me transformara de nuevo en la mujer ansiosa y complaciente que había hecho desaparecer sus problemas con amor y sacrificio. En cambio, se encontró con alguien que escuchaba sus problemas con compasión, pero no ofrecía soluciones de inmediato, que cocinaba a horas regulares, tuviera hambre o no, que iba a la clase de cerámica los jueves por la noche independientemente de si él necesitaba hablar. ¿A dónde vas?, preguntó el primer jueves, pareciendo genuinamente confundido de que yo pudiera tener planes que no lo incluían. A la clase de cerámica, dije, recogiendo mi bolso y mis llaves con la confianza sin prisas de alguien que había aprendido a honrar sus compromisos consigo misma. Hay sobras de sopa en el frigorífico si te da hambre, pero pensé que quizás podríamos hablar esta noche. Sobre todo, me detuve en la puerta, viéndole con claridad. Un joven al que le habían enseñado que sus necesidades siempre debían tener prioridad, ahora confundido por una madre que tenía otras prioridades también. Podemos hablar cuando vuelva. La conversación seguirá aquí dentro de 3 horas. Cuando regresé de clase, estaba sentado en mi mesa de cocina con un cuaderno, escribiendo. Mi pieza de cerámica, un pequeño jarrón que había resultado más bonito de lo que esperaba, estaba a su lado, y la estaba estudiando con el tipo de atención que no le había visto prestar a nada mío en años. ¿Hiciste esto?, preguntó, tocando el borde suavemente. Sí, yo. Es muy bueno. No tenía ni idea de que fueras artística. Me senté frente a él, reconociendo el momento por lo que era. No solo un cumplido sobre la cerámica, sino una admisión de que había dejado de verme como una persona completa en algún momento del camino. Me había reducido solo a las partes que servían a sus necesidades. Estoy aprendiendo que hay muchas cosas sobre mí que no sabía, dije. Resulta que cuando pasas 28 años centrándote enteramente en el desarrollo de otra persona, el tuyo propio se pospone, no se cancela. Asintió lentamente, escribiendo algo en su cuaderno. ¿Qué estás escribiendo?, pregunté. Una lista, dijo, mostrándome páginas cubiertas con su letra. Todas las cosas que nunca supe de ti, todas las cosas que nunca pregunté, todas las formas en que hice suposiciones sobre quién eras basándome en lo que yo necesitaba que fueras. Leí algunas anotaciones. Mamá quería viajar, pero gastó el dinero de las vacaciones en mis campamentos de verano. Mamá renunció a su fondo para la universidad para ayudar con mi matrícula. Mamá hizo turnos dobles cada Navidad para que yo pudiera tener los regalos que quería. Mamá nunca tuvo citas serias porque yo dije que no me gustaban los cambios. La lista era larga y detallada, evidencia de un hijo que finalmente veía a su madre como una persona que había tenido sueños, sacrificios y elecciones que habían moldeado su vida, tanto como la suya. Era doloroso de leer, pero también validante, prueba de que el amor que había dado no había sido invisible, incluso cuando se había dado por sentado. Pensé que el amor significaba no tener que pensar nunca en las necesidades de la otra persona, dijo en voz baja. Pensé que si realmente amabas a alguien, simplemente querrías darle todo lo que quería, sin que tuviera que pedirlo o preocuparse por el coste para ti. Eso no es amor, dije suavemente. Eso es martirio, y no es sano para ninguna de las dos personas. Durante las semanas siguientes, aprendimos a tener un tipo diferente de relación. Buscó trabajo con un esfuerzo genuino, no la expectativa con derecho a que la oportunidad correcta simplemente se presentaría. Ayudó con las tareas del hogar sin que se lo pidieran, contribuyendo al espacio en lugar de solo ocuparlo. Escuchó cuando le hablaba de mi clase de cerámica, mis plantas, mis compañeros de trabajo, mostrando interés en mi vida en lugar de solo tolerancia hacia ella. Lo más importante, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué querías ser a mi edad? ¿Qué es lo más difícil de ser madre? Si pudieras cambiar algo de cómo me criaste, ¿qué sería? Las respuestas no siempre fueron cómodas para ninguno de los dos. Le conté sobre los sueños que había pospuesto, la soledad que había sentido durante sus años de adolescencia, cuando él había comenzado a alejarse, el miedo que había impulsado muchas de mis elecciones, miedo de que si no era perfecta,
Si no era desinteresada, si no estaba constantemente disponible, él me dejaría como lo había hecho su padre. Te crié para que me necesitaras. Admití una noche mientras estábamos sentados en mi salón, rodeados de plantas que se habían fortalecido en los meses desde que había empezado a prestar atención a mis propias necesidades también. Pensé que si eras independiente, no me querrías cerca, así que me hice indispensable en lugar de simplemente querible. Y yo aprendí a dar eso por sentado, dijo. Aprendí que el amor se veía como alguien desapareciendo para hacer espacio para mí. Sara no se equivocó en todo, dije, sorprendida de encontrarme defendiendo a alguien que nos había herido a ambos. Sí necesitabas aprender independencia. Sí necesitabas dejar de depender de mí para resolver tus problemas. Ella simplemente lo abordó de la manera equivocada. Me hizo elegir entre amarte y convertirme en un adulto, dijo, como si fueran mutuamente excluyentes. No lo son, dije con firmeza. El amor sano se fortalece cuando ambas personas están completas. No se debilita. 3 semanas después de que llegara a mi puerta, Alejandro encontró un piso y un trabajo en la misma semana. Pero en lugar de la lucha desesperada que habría sido meses antes, se sintió como pasos naturales para alguien que había aprendido a asumir la responsabilidad de su propia vida. La noche antes de que se mudara, nos sentamos en mi sofá, el mismo sofá donde había recibido su devastador mensaje de texto, donde había llorado por su ausencia, donde había aprendido lentamente a vivir sin él. Tengo miedo, admitió. ¿Qué pasa si vuelvo a meter la pata? ¿Qué pasa si tomo más malas decisiones? Entonces aprenderás de ellas, dije, y sabrás que cometer errores no te hace no ser digno de amor, te hace humano. ¿Seguirás aquí?, preguntó. Y oí en su voz al niño pequeño que solía preocuparse de que yo desapareciera mientras él estaba en el colegio. Estaré aquí, prometí, pero estaré aquí viviendo mi propia vida, no esperando a que vivas la tuya. La diferencia es que ahora visitarás a alguien que está feliz de verte porque quiere, no porque lo necesita. Se mudó un sábado, llevándose solo lo que le pertenecía y dejando atrás la necesidad que había caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Nos abrazamos al despedirnos, no con el aferramiento desesperado de personas temerosas de la separación, sino con el afecto seguro de personas que confiaban en que su conexión sobreviviría a la distancia y al tiempo. Esa tarde, me senté en mi piso tranquilo con una taza de té y mi diario, escribiendo sobre la extraña sensación de plenitud que sentía. No porque mi hijo hubiera vuelto a mí, aunque estaba agradecida de que lo hubiera hecho, sino porque yo había vuelto a mí misma. El hibisco había florecido de nuevo, 3 flores perfectas esta vez, sus pétalos rojos brillantes contra las hojas verdes. La señora Rodríguez llamó para admirarlas, trayendo a su nieta que quería aprender sobre plantas. ¿Cómo haces para que sean tan bonitas?, preguntó la niña, tocando los pétalos con dedos cuidadosos. Les das lo que necesitan, dije, pero no intentas controlar cómo crecen. Confías en que saben en qué se están convirtiendo. Más tarde esa semana, Carmen vino a almorzar y pasó 20 minutos mirándome antes de finalmente negar con la cabeza asombrada. No sé cómo explicarlo, dijo, pero vuelves a parecer tú, como la persona que eras antes de que olvidaras que existías. Estoy mejor de lo que estaba antes, corregí. Soy quien siempre pude haber sido si hubiera tenido el valor de decepcionar a la gente que quería que siguiera siendo pequeña. Elena de la clase de cerámica me invitó a exponer algunas de mis piezas en una pequeña muestra de galería. Nada grandioso, solo un evento local que exhibía el trabajo de los estudiantes. Pero cuando vi mis jarrones y cuencos dispuestos en pedestales blancos con pequeñas tarjetas con mi nombre, sentí un orgullo que me pertenecía enteramente a mí. Alejandro vino a la muestra, trayendo flores y genuino entusiasmo por un trabajo que estaba viendo con ojos nuevos. «Estoy orgulloso de ti», dijo, y por primera vez en años, esas palabras se sintieron como un regalo en lugar de algo que yo había necesitado desesperadamente para sobrevivir. «Yo también estoy orgullosa de mí», respondí, y me di cuenta de que esa era la diferencia. Ya no necesitaba su orgullo para sentirme digna del mío. 6 meses después, recibí una llamada de Sara. Estaba luchando después de que su propia vida se desmoronara, buscando a alguien a quien culpar, o quizás a alguien que entendiera sus elecciones. Escuché con la compasión que había aprendido a extender incluso a las personas que me habían herido,
pero sin la necesidad de arreglar su dolor o asumir la responsabilidad por sus errores. Nunca quise que las cosas fueran tan lejos, dijo. Solo quería que fuera más independiente. La independencia y la crueldad no son lo mismo, le dije suavemente. Tampoco lo son el amor y el control. Después de colgar, regué mis plantas, una colección que había crecido hasta llenar cada rincón soleado de mi piso, y pensé en las lecciones que había aprendido sobre el crecimiento. Algunas cosas necesitaban ser podadas para florecer. Algunas relaciones necesitaban ser reestructuradas para sobrevivir. Algo de amor necesitaba ser redirigido hacia adentro antes de que pudiera fluir hacia afuera de manera sana. Había aprendido que lo opuesto al amor desinteresado no era el amor egoísta, era el amor sostenible. Amor que honraba las necesidades de ambas personas, que fomentaba el crecimiento en lugar de la dependencia, que creaba espacio para que ambos individuos florecieran. Esa noche, escribí en mi diario. Pasé 28 años enseñándole a mi hijo que el amor significaba sacrificio. Me costó perderlo para aprender que el amor real significa dos personas completas eligiéndose mutuamente, no una persona desapareciendo para hacer espacio para otra. La mujer que se había sentado en este mismo lugar meses antes, devastada por un mensaje de texto que la redujo a nada, se había ido. En su lugar se sentaba alguien que había aprendido la lección más importante de su vida, que no puedes amar bien a nadie hasta que has aprendido a amarte a ti misma con la misma feroz ternura que siempre has dado a los demás. Cerré el diario y sonreí a mi reflejo en la ventana, no porque alguien más hubiera decidido finalmente que yo era digna de amor, sino porque yo finalmente lo había decidido por mí misma, y esa, había aprendido, era la única aprobación que nunca podría ser arrebatada. El silencio en mi piso ya no estaba vacío, estaba lleno de posibilidad, de crecimiento, de una mujer que finalmente había aprendido que valía el amor que siempre había estado tan ansiosa por regalar. Mañana traería nuevas conversaciones con Alejandro, nuevos proyectos de cerámica, nuevas flores floreciendo en el alféizar de mi ventana. Pero esta noche, yo estaba completa por mí misma, y eso se sentía como la mayor victoria de todas.